Soy Gabriel de Gavac Technologies. En este video te voy a mostrar las cosas que tenés que tener en cuenta al armar un enlace y cómo calcular la zona de Fresnel. Te voy a dar las fórmulas, te voy a explicar cómo utilizarlas y te voy a mostrar acá en este gráfico que vemos acá cómo funciona todo este tipo de cosas. La zona de Fresnel se le llama al volumen de espacio entre el emisor de una onda electromagnética y un receptor. Por ejemplo, si tenemos acá un enlace de una antena, por ejemplo acá tenemos dos casas y entre ambas casas tenemos 3 kilómetros de distancia. Entonces, tenemos la antena acá, tenemos la antena acá. Entonces funciona. La señal va a viajar derecho, pero cuando viaja también se va a formar tipo como una elipse. Entonces se forma este tipo de onda como lo podemos ver acá. En este caso, si bien tenemos entre la parte superior de la señal y la parte inferior tenemos aproximadamente 10 metros, lo ideal es que no haya nada que lo obstruya. Por ejemplo, en este caso tenemos el enlace, son también 3 kilómetros y acá tenemos un árbol. En este caso el árbol obstruye poco lo que sería la señal para que se forme el enlace. Entonces, lo recomendado sería que la obstrucción no supere el 20% y como máximo el 40%. Obviamente lo ideal sería que no haya ningún tipo de obstrucción, pero si lo hay, que no supere el 20%. Esto significa que si tenemos entre el punto máximo de la señal y el punto mínimo acá, o sea la altura de la señal, son 10 metros, el 20% sería que no esté obstruido la señal unos 8 metros, ponele de altura. Entonces de acá a acá tiene que estar libre y acá el árbol podría crecer un poco más y el enlace podría llegar a funcionar. Pero si llega al 40% seguramente el enlace ya no funcione muy bien y si supera más que el 40% obviamente el enlace va a fracasar y no va a funcionar. Para poder calcular eso, acá te muestro las fórmulas. Acá te voy a mostrar R, que es el radio, como podemos ver acá. Radio, la D de distancia y la F es de frecuencia. Entonces, en la D pones 3 kilómetros en este ejemplo. Y después en lo que es la F ponemos 2,4, que sería el ejemplo que tenemos ahora actualmente. Entonces, si haces este cálculo, vas a ver que te va a dar 9,68 metros, que eso sería lo ideal para que el enlace funcione perfecto. Después tenés otras fórmulas, por ejemplo, en pies tendrías que hacer esta fórmula que ves acá, y si es en metros tenés otra fórmula que también es un poquito más sencilla que esta, pero es exactamente lo mismo, te va a dar el mismo resultado. Depende en el país donde estés, obviamente en algunos países vas a utilizar metros y en otros vas a utilizar pies. Después otra cosa que tenés que tener en cuenta al armar el enlace, por lo menos en lo que es la zona de Fresnel, la curva de la Tierra. Por ejemplo, si esta es la Tierra y acá tenemos una antena, y acá tenemos la otra antena. La señal, si llega a chocar contra la Tierra, obviamente vas a tener un límite y no vas a poder formar el enlace. Entonces en estos casos lo que conviene hacer es acercar las antenas o poner una antena en el medio para que tome la señal de un lado y la pueda retransmitir hacia el otro lado. Entonces de esa manera evitas el inconveniente que tenés con la curva de la Tierra. Esto es una clase básica para que sepas cómo utilizar las fórmulas que te pasé en lo que sería la fórmula de Fresnel y las cosas que tenés que tener en cuenta. Después tenés otros factores como lo que es interferencia, pero eso lo vamos a estar viendo en otros videos. Y ahora voy a pasar a mostrarte la última cosa que tenés que tener en cuenta. Si bien acá uno lo ve en modo plano a la señal, como podemos ver acá, tenés que pensar la señal en forma 3D. Por ejemplo, acá tengo dos frasquitos, como podemos ver, que van a simbolizar dos torres o dos edificios. Entonces, si vos tenés una antena acá y tenés otra antena acá, lo que tenés que pensar, más allá de la altura del árbol que podés llegar a tener en el medio, como puede ser acá en el dibujo este que vas a ver, es las cosas que tenés en los costados. Porque si vos tenés muchos edificios, por ejemplo, uno pegado al lado del otro,
y vos tenés acá la línea visual está totalmente libre, pero la onda también hace esta forma, es 3D. Entonces también tenés que tener en cuenta que tenés que tener libre el ancho tanto como el alto. Entonces de esa manera no vas a tener inconveniente al formar tu enlace. Espero que te haya gustado este video y cualquier cosa no dudes en consultarme y nos vemos hasta la próxima. Espero que te haya gustado mi video. Si tenés alguna duda lo podés hacer en la página web www.clickyaprende.com.ar. Si querés contratarme lo podés hacer en mi otra página web que es www.gabac.com.ar. Hago trabajos internacionales por si vos estás fuera de Argentina. Y si querés seguirme para poder estar actualizado sobre los últimos videos que hago semana a semana, podés hacerlo en los canales de YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Chao.